11:13 la hora en la República Argentina. Como cada sábado digo, es una verdadera alegría tener tantos amigos que nos están siguiendo, y por ahí aparece el mensaje del amigo Ernesto Bodenheimer, preparado para escuchar la nota que sigue, y que decía, y se me había escapado, por acá lo tengo, preparado para escuchar a un señor como es quien vamos a escuchar, que sabe del tema, el ingeniero Andrés Artopoulos, director del estudio Les Escriña y Asociados. Andrés, buen día, ¿cómo te va? Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, un gusto tenerte en los micrófonos. En los últimos casos habíamos tenido a otra gente del estudio, alguna vez a Sofía, también a Furcade. Bueno, volvemos a contar contigo para hablar de este tema, ¿no? Una semana donde un hecho nos hace volver a acordarnos de que existe la posibilidad de terremoto, un riesgo en principio excluido en la ley de seguros, excluido en pólizas, pero que tiene una cobertura y un adicional que muchas veces los colegas nos olvidamos de incluir. Sí, efectivamente, Argentina es un país sísmico, comparte, digamos, la cordillera con Chile, que sabemos que es más sísmico que la Argentina. Lo que pasa es que tenemos mucha menos frecuencia que en Chile, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos. Pero hemos tenido siniestros y hemos tenido eventos de terremotos muy importantes, como los anteriores que hubo en San Juan en el año 77, el año 46 creo que fue, o 45, sí. Esta vez fue de intensidad 6,4, ¿no? Uh-huh. Y en el año 77 fue 7,5, 7,6. Y uno parece que es menor la diferencia, pero hay que entender que la escala es logarítmica. O sea, la diferencia entre este terremoto, a pesar de que hay un punto de diferencia, es un terremoto 10 veces de intensidad, 10 veces inferior al terremoto del año 77, ¿no? Y bastante menor también al terremoto del año 44, que creo que fue de más o menos de esa intensidad. Entonces, en el año 44 hubo 10.000 muertos, ahora los daños no fueron tantos, pero Argentina es un país sísmico y puede haber terremotos importantes, mucho más importantes de que que tuvimos el lunes pasado, ¿no? Sí, nos contaban los colegas de San Juan respecto a esto, ¿no? De lo que fueron los anteriores, que mejoró y se perfeccionó mucho todo lo que tiene que ver con la construcción en esas provincias, ¿no? Con construcciones antisísmicas, y por eso en general los mayores daños son en viviendas por ahí de adobe o de construcción precaria. Sí, efectivamente, digamos, hay dos efectos. Uno es que el terremoto no fue de tanta intensidad, y otro es que las construcciones mejoraron mucho. Pero de todas maneras, los códigos de construcción lo que evitan es que las estructuras, digamos, aplasten a las personas. Uh-huh. Pero igual los daños por terremoto, o sea, las paredes de ladrillo, las aberturas, los cristales, hay un montón de revestimientos que pueden tener daño igual, aún en construcciones antisísmicas. No hay que pensar que porque uno tiene construcciones antisísmicas no tiene que contratar seguro. Uh-huh. Porque puede ser que el edificio no mate a nadie, que la gente pueda escapar por la escalera, pero por ahí el edificio tiene daño total igual, uh-huh, aún con construcciones antisísmicas. Eso ha pasado en México, por ejemplo, los últimos terremotos, donde los edificios no colapsaron como en el terremoto del 86. Pero igual los daños han sido casi totales en algunos edificios. Andrés, buen día. Marcelo te saluda. ¿Qué decís, Marcelo? Tal vez el que visualmente más se conoció es el daño que ocurrió en la Ruta 40, en un tramo de la Ruta 40. Y te quería preguntar, desde tu óptica, ¿cómo se construye una ruta que atraviesa una provincia sísmica? ¿Por qué pudo haberse roto? Y si eso sería reclamable a alguien, ese daño. Bueno, veamos. La ruta son materiales sueltos compactados, ¿no? Entonces las máquinas que pasan compactando el material se ponen aglomerantes, digamos, para que el material se haga solidario uno con otro, y se van pasando la máquina, que son esos rodillos pesados que se llenan uh-huh de agua, entonces van compactando el material. La máquina tiene 3 metros de ancho, entonces se hace primero una calzada y después se hace la otra calzada. Ahí como la grieta que yo vi en la fotografía es longitudinal, justo en el medio de la ruta.
A mí me da la sensación que al empezar a vibrar el piso, las dos calzadas vibraron en forma independiente, ¿no? Y se abre la grieta esa, que fue hasta 3 metros de profundidad, que es prácticamente la altura de todo el talud de la ruta, ¿no? Lo que hay que ver un poco si la ruta fue construida de acuerdo a lo que decían los pliegos del diseño. Si fue construida de acuerdo a los pliegos del diseño, no se puede reclamar, porque el seguro, porque el terremoto está considerado un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Un evento que no puede ser previsto, y aún previsto no podría ser evitado. Entonces, en general, cada uno tiene que soportar sus propios daños por terremoto. No es algo que uno pueda repetir contra otro tan fácil. Si vos sos el propietario de la ruta, en este caso Vialidad, y tengo la ruta hace 10 años, no es tan fácil repetir, porque la justicia lo considera un caso fortuito. Sin embargo, esto con el tiempo fue cambiando. O sea, hoy, qué sé yo, en el año 60, por ejemplo, hubo un terremoto en Valdivia, que fue el más importante que hubo en el mundo, en Chile, y prácticamente no hubo juicios de responsabilidad civil, porque en aquel momento se tenía muy claro el concepto de caso fortuito, fuerza mayor. Cada uno es un evento de naturaleza, cada uno tiene que bancarse los daños que tiene en su propiedad, digamos, a menos que lo tenga asegurado. Pero en el último terremoto del 2010 está lleno de juicios, porque la justicia fue cambiando. Ahora, si uno tiene una maceta en el balcón, en una zona que es sísmica, y se te cae y le pega en la cabeza a alguien, o sea, no podés decir que yo no puedo tener la culpa porque era caso fortuito. Digamos, porque vos sabés que el lugar es sísmico, y cada vez, digamos, la responsabilidad civil también tiene funciones preventivas ahora, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, que en Argentina todavía hay muchos seguros de responsabilidad civil, especialmente aquellos que están incorporados dentro de los seguros integrales de vivienda, o integrales de consorcio, o de comerciales, digamos, combinados de comercio, integral de comercio, que excluyen responsabilidad civil, por ejemplo, los seguros de responsabilidad civil. Si vos contratás una póliza de RC comprensiva, no excluye terremoto, ¿no? Pero si vos comprás una póliza en un paquete que es multirriesgo, que tiene RC, que tiene incendio, que tiene robo, una exclusión general para todos los riesgos a veces es terremoto, ¿no? Sí. Entonces no tenés ninguna cobertura. Andrés, sin embargo, hay cobertura. En el caso de la ruta, yo creo que si es una ruta que fue construida hace pocos años, se podría repetir contra el constructor posiblemente, porque posiblemente la aglomeración del material no fue la adecuada, ¿no? Andrés, volviendo al tema terremoto y a este en particular, sabemos que ustedes ya están trabajando con algunos casos que les han pasado y que mucha gente tal vez no visualiza, pensando que el terremoto es el derrumbe en un edificio y nada más, pero hay otros riesgos que se derivan y que tienen cobertura. Sí, yo tengo algunos casos que nos han pasado, pero también, digamos, he hablado con algunas compañías, y no son casos míos, pero me han comentado porque me han hecho consultas justamente por esto. Me dicen, mira, emití esta póliza y me están haciendo una denuncia, ¿qué te parece si está cubierto o no? Hablé con varias compañías, no son solo los casos que tengo yo, sino que tienen algunos colegas, y te puedo decir que cada una de las compañías que hablé por lo menos tiene 10 a 20 casos seguros, por lo menos. ¿Y qué tipo de casos son, Andrés? Entonces ahí calculo que por lo menos debe haber, no sé, entre 500, 1000 denuncias seguro debe haber. Hay mucho de comercio, mucha mercadería que se cayó de estanterías, mucha gente que tiene que hacer inclusive limpiezas, hay algunos silorrazos que se han caído, he visto silorrazos en oficinas, silorrazos en comercios, en shoppings, todo no son daños estructurales, pero tienen que ver con daños en revestimientos, ahora digamos en industrias también, mercadería que se ha caído en estanterías, por ejemplo, una planta de fabricación de conservas que tenía pulpa de frutas en tambores de 200 litros que se cayeron al piso y se volcaron. Digamos, hay daños menores, porque te decía que no fue un terremoto tan importante como el del año 77 y el año 44, ¿no? Lo que sí es muy probable que los encuentre con cobertura casi todos esos daños, ¿no? Porque justamente al ser una zona sísmica se supone que la gente prevé que eso puede ocurrir. Sí, yo creo que ahí es un poco lo que decían ustedes en la introducción del programa. Digamos, los que fueron a través de los bancos, quién sabe tengan digamos algún problema, porque la póliza, la página vende a todo el país igual, pero el que está asegurado con un productor de seguros de la zona,
seguramente el productor a estas cosas le presta atención, porque ya sabe que es una zona sísmica, ¿no? Andrés, discúlpame, pero también hay que pensar, creo que esto nos invita a pensar fuera del cuadro, ¿no? En el sentido que el terremoto puede ocurrir en San Juan, pero no hay que descartar que una réplica pueda ocasionar daños, y vos nos mencionabas fuera del aire un caso ocurrido años atrás en Bragado. O sea, ¿cómo se entrelaza un siniestro en San Juan con un daño que se puede producir, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, digamos, las longitudes de onda, digamos, se sintieron en Buenos Aires, y a veces hay construcciones en Buenos Aires que no son antisísmicas. Digamos, por ejemplo, en Bragado había un tanque del año 77, que fue el terremoto de Caucete. Había un tanque con 1 millón de litros que se cayó en la acería Bragado, cruzó la ruta 5, dañó 10 autos que estaban en el estacionamiento, porque el agua empezó a vibrar, digamos, empezó a moverse. Claro. En el tanque, y el tanque no tenía, en las zonas sísmicas en los tanques se pone unos muros en el interior del tanque para evitar que justamente que el agua se empiece a mover, porque tenés una masa líquida moviéndose a 100 metros de altura, no sé, o a 20 metros de altura, no sé a cuál de altura estaba, en un tanque importante porque era una acería. Lo que es, ahí puede haber daños, digamos, por terremoto en lugares bastante alejados de las zonas sísmicas. Entonces, aquellos productores que tienen la suerte de tener asegurados que son industriales, yo les sugiero que le presten atención a esto, aún lejos de zonas sísmicas. O sea, todos aquellos productores que estén en zona sísmica, bueno, todas las coberturas deberían tener contemplado terremoto, inclusive ver el tema de responsabilidad civil también, ¿no? Andrés, y por último, cortito te pido, lo charlamos en la previa, esto nos lleva a reflexionar un poco sobre todas las coberturas que tengan que ver con fenómenos naturales, porque hace poco lo charlábamos, vimos una inundación ahí en Córdoba también muy importante, y es otro fenómeno que tiene ausencia en general de cobertura de seguros y que suelen ser los que mayor daño han causado incluso en la historia de nuestro mercado. Exactamente, sí. Digamos, no tenemos tanto tiempo, como decía, para desplazarnos en esto, pero yo le digo a todos los productores que tengan en cuenta que terremoto está dentro de lo que son las catástrofes naturales. Las compañías no les gustan dando las catástrofes naturales porque evidentemente es un riesgo sistémico que afecta a muchos asegurados a la vez. Entonces prefieren vender coberturas de incendio que son independientes una de otra. Se incendia uno o se incendia el otro. Pero los siniestros más graves que hubo en la Argentina, por ejemplo, fueron por inundación. O sea, cuando se inundó La Plata y se incendió la refinería de La Plata. En España estaba diciendo que también una fábrica de aluminios en Alicante que se incendió fue el siniestro industrial más importante de España. O sea, la inundación también es un fenómeno catastrófico, más difícil que asegurar inclusive que el terremoto, porque no es tan aleatorio. O sea, las zonas bajas se inundan más que las zonas altas y es más difícil hacer análisis de riesgo. Pero todos aquellos que tengan, productores que tengan riesgos más industriales, por ejemplo, importantes, hay que prestar atención a las catástrofes naturales, porque en la industria es más probable que se produzca un incendio en ocasión de una catástrofe natural, porque vos tenés inflamables que se pueden volcar, que se pueden caer, ¿no? Instalaciones eléctricas que pueden tener energía acumulada, como baterías, etcétera, que se pueden soltar los cables y hacer cortocircuitos. Entonces, puede haber incendios en ocasión de catástrofes naturales, y si la póliza excluye catástrofes naturales, se invierte la fuerza de la prueba y es el propio asegurado el que tiene que demostrar que igual hubiera tenido el incendio de no haber existido la catástrofe, lo cual es bastante difícil, ¿no? Andrés, entonces, perdón, sí, termina. No, entonces es un tema para todos los productores. En las zonas sísmicas, bueno, terremoto tiene que tener cobertura en todas las pólizas. Y los que no son zonas sísmicas, prestarle mucha atención a esos riesgos que son especiales, como los riesgos industriales que les estoy comentando. Bueno, Andrés, acá el amigo Marcelo Domingo Monero manda saludos para Ricardo Gallego del Estudio Lea, que le está liquidando un siniestro de vientos ahí en Choel. Y me dice acá Sofía Fels, también miembro de LEA, me dice, por si Andrés no lo comenta, la jornada técnica de LEA de 2021 es sobre terremotos, aspectos técnicos de análisis y de suscripción. Todavía no hay fecha confirmada, pero atento el mercado a que ustedes se van a ocupar de capacitarlos sobre este tema. Así que te agradecemos realmente el haber participado, estar en nuestros micrófonos en el día de hoy, y estamos en contacto. Esperemos que no hasta el próximo terremoto, que hablemos antes por algún otro tema. Esperemos que sí. Le quiero mandar un saludo especial a Ernesto, que me mandó un saludo al aire, entonces le quiero retribuir el saludo y mandarle que le tengo mucho afecto.
Así que un saludo para el colega. Dale, Andrés. Dale. Gracias de nuevo, buen fin de semana. Muy bien, un abrazo a todos. Chao.